días. ¿Se oye? ¿Cómo estamos todos? ¿Bien? Bueno, pues un saludo para todos y para los que nos ven a través del Facebook, en directo. Buenos días. Pues se acaba el año. Estamos ya en el último mes, la recta final del 2020, y mi pregunta es: ¿has aprovechado el tiempo en este año? ¿Has aprovechado el tiempo en cuanto a lo que se refiere a tu relación con Dios? Yo la verdad que vivo un tiempo muy sensible, ¿no?, a lo que estoy viendo, ¿no?, que Dios está haciendo a nuestro alrededor, ¿no?, pues en la finca, en la casa de los chicos, en el centro, en la vida de hermanos con los que tengo el gusto de poder hablar y compartir de vez en cuando, y todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Pues Señor, te doy las gracias por el privilegio que es, Señor, el poder estar aquí y poder compartir tu palabra. Te pido que seas tú hablando, Dios, y que, Señor, que la podamos entender y recibir en nuestra vida, Señor, y Señor, que la podamos llevar a cabo. Señor, ayúdanos a estar atentos a lo que tú quieres hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues yo hablaba de aprovechar el tiempo porque en días pasados, hace unas semanas, cuando Nacho estaba ingresado y íbamos a verlo, pues yo acompañaba a Noemí, pero yo no podía subir por las nuevas normas en cuanto a la seguridad, por el tema del COVID. Solo podía entrar una persona y había unas horas exactas, no se podía fraccionar el tiempo, tenía que ser la misma persona. La cuestión es que yo me tenía que quedar abajo, esperando a que ella saliera. Y qué bendición, ¿verdad? Porque a lo mejor en otro tiempo podía haber dicho, menudo rollo, ¿no?, estar aquí ahora una hora esperando. Pero no, qué bendición, no, porque aprovechaba ese tiempo para poder leer la palabra de Dios. Y Dios en ese tiempo me dio una palabra. Me dio una palabra justamente en esos días y en esas horas en las que yo estaba ahí metido en el cochecito y buscando al Señor. Y es una palabra que me ha, como digo, me tiene muy sensible, ¿no?, a lo que Dios me ha estado queriendo hablar, ¿no?, con todo esto. Y es lo que hoy quiero traer aquí y quiero compartir con vosotros, y quiero trasladaros esta palabra porque sé que es una bendición para todos nosotros. Amén. Amén. Y como digo, quiero hablar, ¿no?, con la ayuda de Dios, sobre todo, poniéndolo a Él siempre primero y delante. Y qué bueno que es cuando Dios viene y entra en nuestras vidas, y hace una diferencia tan grande en cada uno de nosotros. Empezamos a experimentar a Dios, experimentamos su amor en nuestras vidas. Eso empieza a producir unos cambios en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y hablo de cambios evidentes, cambios que se ven, cambios que son claros. Vivíamos de una manera y cambiamos la dirección, cambiamos las prioridades, cambiamos las formas en que administramos nuestro tiempo, de cómo administramos nuestra vida. Incluso matrimonios salvados porque uno de ellos cambió esas prioridades en su vida, cambió la banalidad de este mundo, lo mundano, ¿no?, por las cosas de Dios y enfocarse en el Señor. Y eso es lo que ha salvado a algunos matrimonios, ¿verdad? Sí. Y ese es el testimonio de muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque creemos en Jesucristo. Amén.
Creemos lo que Jesucristo hizo por nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho carne, vino a este mundo para salvarnos. Fue crucificado, pero Jesucristo hoy vive. Amén. El Hijo de Dios, hoy, en este día y ahora mismo, está llamando a la puerta de mi corazón. Amén. Está llamando a la puerta de mi corazón. Y cuando tú abres tu corazón y comienzas a tener una relación con Él, las cosas empiezan a cambiar en tu vida. Amén. Jesucristo tiene el poder y tiene la capacidad de hacer en nuestras vidas un antes y un después. La cuestión es cómo nosotros recibimos, cómo nos abrimos a Él, a su influencia, a su verdad, a sus palabras. Cómo aplicamos todas esas enseñanzas que recibimos de parte de Él a diario. Y eso es lo que nos va a ayudar, eso es lo que nos va realmente a hacer marcar la diferencia en nuestras vidas. Y como decía Pablo en 2 Corintios 5:17, este lo tenéis que saber de memoria. ¿Qué dice? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, sé una nueva creación. Yo no sé si habéis visto un programa que hacen en televisión o hacían de esta casa es una ruina o algo así, que llegaban unos expertos a una casa que estaba toda destrozada y empezaban a hacer ahí nuevos planes y luego quedaban unas casas formidables, ¿no? Y Dios es lo que hace en nosotros. Somos una creación nueva. Amén. Lo viejo pasado y todo es hecho nuevo. Y es cierto que seguimos teniendo la misma cara, seguimos siendo los mismos físicamente, aunque algunos cambiamos para mejor, y yo puedo dar fe de ello. Algunos cambiamos para mejor. Y este es el caso nuestro. Sobre todo los que nosotros hemos estado y hemos padecido y hemos sufrido el problema y hemos estado hundidos en el problema de la droga. Pero bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque un encuentro con Él y nuestro rumbo cambió. Amén. Nos libertó, nos liberó, nos sanó de las heridas emocionales que nos llevaban a esa vida, que nos llevaban a esa dependencia de las drogas, y ha hecho en nosotros hombres y mujeres también totalmente distintos. Amén. Y hoy estoy aquí para tratar de decirte que Dios está a la puerta de tu corazón y lo único que está tratando es de dejar de marcar, de hacer una marca en tu vida, de que tú puedas abrir ese corazón para que Él entre y empiece a ver ese cambio en ti. Y esto es un resumen de la historia que yo quiero tratar en esta mañana, y es en el tiempo de David, del rey David. Después de la muerte de Saúl, David está por ocupar el trono de rey, y es una persona, David, llena de fuerza, llena de gracia por parte de Dios. Dios mismo lo había
ungido años atrás, para que fuese el siguiente rey. Saúl se había rebelado contra Dios y por ello había perdido el poder, ¿no?, que Dios le había dado, su gracia y la cobertura que Dios le había dado para dirigir al pueblo. Y incluso llegó hasta acabar deprimido y quitándose la vida. Y entonces David entra en escena después de Saúl, y David es un hombre totalmente diferente a Saúl. Es un hombre que desde pequeño él siempre ha buscado la presencia de Dios, ha amado la presencia de Dios, incluso canta, escribe salmos a Dios. Es una persona que podríamos decir que buscaba apasionadamente la presencia de Dios en su vida. Y uno de los deseos de David era traer el arca del pacto de regreso a Jerusalén, porque había años atrás de haber estado desatendida, incluso de haber estado perdida, olvidada. Los filisteos la habían tomado después de una batalla y Saúl no se había preocupado de ella. Y David, como amaba tanto la presencia de Dios, buscó traerla. No sé si sabéis que lo que representaba el arca del pacto era la presencia de Dios, que es de lo que yo esta mañana quiero hablar. Y David reúne a todos los líderes, a los jefes, a los capitanes, y les dice que era importante traer de nuevo de regreso el arca a Jerusalén. Y David lo único que trataba David, daros cuenta, era de exponer al pueblo a la presencia de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Y se dan una serie de instrucciones de cómo se tiene que traer, cómo se debía de hacer todo este traslado del carro. Y hay un pasaje donde viene escrito en 2 de Samuel, y dice que pasando el arca por un terreno así como pedregoso, se empezó a tambalear y parecía que se iba a caer. Y uno de los muchachos que iban en esa procesión del traslado del arca dice que extendió su mano para que no cayera el arca y la tocó. Y dice que fue fulminado al instante. Vamos a leerlo en 2 de Samuel, el capítulo 6, versículo 7 me parece que es. El 6 dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Aparentemente fue por una falta de respeto, de protocolo hacia la presencia de Dios, ¿no?, lo que representaba el arca, como decía antes. Y al pasar esto, David como que se descolocó un poco y volvió atrás de su intención de trasladar ese arca, ¿no? Y se preguntaba, ¿no?, por qué Dios había sido había tenido aquella justicia, ¿no?, contra este chico, ¿no? Y como que paró el tema este del traslado del arca. Pero meses después, pasaron como 3 meses después, David pudo saber a causa de qué sucedió todo esto. Estaba escrito que este traslado se tenía que hacer sobre levitas, sobre las maderas que sostenían el arca, levitas que habían sido ungidos y que habían sido purificados, ¿verdad? Y no lo hicieron así, lo hicieron tirando de unos bueyes, lo hicieron de otra forma. Y a causa de esto, de no hacer las cosas como Dios establece que se hagan,
fue que sucedieron todas estas cosas. Con todo esto lo que yo hoy te quiero decir en este día es que ¿cómo nos preparamos nosotros? ¿Cómo nos preparamos nosotros para recibir la presencia de Dios? ¿Cómo atendemos nosotros la presencia cuando viene a nuestras vidas? Porque depende de cómo tú, depende de cómo yo nos relacionemos con esa presencia. ¿Vamos a ser bendecidos o no vamos a ser bendecidos? Saúl lo había olvidado. David lo quiso traer, pero luego no lo hizo con el cuidado que él debía. Y por 3 meses David estuvo pensando cómo traer el arca al pueblo. Y es aquí cuando sale del anonimato un hombre que es del que yo quiero hablaros y que ya he tenido la oportunidad de compartir con los chicos en casa. Y es de Obed-Edom. ¿Cuántos aquí habéis oído hablar de Obed-Edom? Sí. Hasta aquí Obed-Edom era una persona anónima. Segunda de Samuel 6, versículo 10, dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Dios a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom geteo. Y dice: y estuvo el arca de Dios en casa de Obed-Edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Amén. Este es el mensaje de esta mañana. Bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Un hombre anónimo hasta ahora, y sabemos que por el nombre se llamaba Obed y que Edom era el origen de donde él venía. La tierra de Saúl, hermano de Jacob, todos conocemos, el plato de lentejas, le roba la bendición, Esaú pierde la bendición, etcétera, etcétera, etcétera. Esaú fue un ejemplo de lo que del que no tiene cuidado, del que no tiene discernimiento de las promesas de Dios. Obed-Edom es un hombre que ni siquiera es israelita, que no está relacionado con los pactos de Dios, pero que ante las circunstancias se ve obligado o forzado a recibir en su casa el arca. Ese tesoro que al mismo tiempo era tan peligroso, que había pasado de mano en mano y la mayoría de las veces causando estragos a su paso. Amén. Para no alargaros más la historia, Obed-Edom encontró la forma de relacionarse con la presencia de Dios. Y esto, ¿sabéis lo que trajo a su vida? Bendición. Obed-Edom fue bendecido, su casa fue bendecida, sus hijos fueron bendecidos. La cuestión es que este hombre estaba en una situación X y después su situación cambió para mucho mejor. Antes de recibir el arca era una persona, pero luego, sin embargo, después de recibirla y tenerla en su casa 3 meses, eso fue lo que marcó la diferencia en su vida. Quizás, no sé, la miseria, la desesperanza, no lo sé realmente, no lo sé, pero por lo que aquí pone, todo cambió a mejor en su vida. Y yo lo que recibo con esto es que fue la actitud que él tuvo, fue la actitud que él tuvo ante lo que representaba la presencia de Dios, el arca. Porque ¿qué dice la palabra de Dios en 1 Samuel 2:30?
que Dios honra a los que le honran. Amén. Dice, por tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos por poco. Y como esa promesa es real, como todas las promesas de Dios, esa familia y ese hogar de Dios lo honró. Dios los honró. Y esto fue lo que pasó con la vida de este hombre. Y aquí es donde está el mensaje de esta mañana, como decía. Obed, Edom y toda su casa fueron bendecidos de formas y de maneras que eran evidentes. La prosperidad de su vida, la de su casa, todo esto no vamos a entrar, pero viene recogido en los libros de Crónicas. Dios lo había bendecido con muchos hijos, incluso con muchos nietos. También viene todo esto recogido en el libro de Crónicas. Incluso se habla de los tesoros que este hombre obtuvo. Estamos hablando de algo económico. O sea que hubieron frutos en su vida, en su familia, de toda esa bendición. Yo no sé si estáis captando un poco lo que yo esta mañana, con toda esta información, quiero tratar de transmitir. Es la bendición de una persona desconocida en cuanto en su vida llega la presencia de Dios y Él se ocupa con esa presencia, con respeto y como debe de ocuparse una persona, como debemos de ocuparnos todos. Amén. Donde Dios entra y es bien recibido, Dios bendice. Amén. Sin embargo, donde el enemigo entra, yo puedo decir lo que veo. Y lo que veo es ruina, veo maldición, veo enfermedad, veo muerte, veo desastre y veo pobreza. Y yo me acuerdo, y aquí es ahora a donde vengo cuando hablaba antes con Alfredo, yo a diario vemos esto en el centro. Yo estoy especialmente sensible en este tiempo porque veo lo que Dios está haciendo en la obra de ellos, o sea, en la vida de ellos. Tenemos a veces por costumbre hacerles una foto cuando llegan y los vemos ahora, y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Es un cambio real, un cambio palpable, un cambio visible. Y hoy yo quiero invitarte a que creas de verdad en Dios y a que empieces a poner en orden tu vida, tus prioridades, a administrar bien tu tiempo, a no perderlo, a cuidar a tu familia también. Y vendrá la bendición de Dios. Amén. Abraza la sabiduría de Dios en tu vida. Mirad lo que dice en Proverbios 3. Proverbios 3 es un proverbio entero muy bueno en cuanto que habla del tema de la sabiduría, ¿no? Pero vamos a leer a partir del 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda
riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Y esta es la prosperidad de parte de Dios para tu vida. No otro tipo de prosperidad que te puedan hablar, económica, que también la puede haber, pero esta es la prosperidad de Dios para tu vida. Amén. Amén. Toma los principios de Dios y ponlos en práctica. Y sé una persona que abraza la fe, que abraza los principios de Dios, porque entonces vas a prosperar en tu vida. Y no me refiero a lo económico, como he dicho. Me refiero a un matrimonio sólido, a vivir una paternidad de una forma maravillosa, ¿verdad? A tener hijos que glorifiquen a Dios. Amén. Obed-edom supo abrazar la presencia de Dios, respetar la presencia de Dios y dedicarse a la presencia de Dios. ¿Os dais cuenta lo que pasó a este hombre en 3 meses, cómo le cambió la vida? ¿Os dais cuenta lo que Dios puede hacer en nuestras vidas en tan solo 3 meses? Vamos a ir terminando. La verdad que a mí cuando Dios me mostró esta lectura, fui muy sensible a ella, porque es realmente cierta, es realmente verdad. Esto no es un cuento, esto es una realidad. Y muchos de nosotros, de los que hoy estamos aquí, pues podemos ser testimonios, ¿no?, de esto. Cuando la presencia de Dios ha venido a nuestras vidas y cuando verdaderamente le hemos prestado la atención y la verdad de nuestra parte que se merece, y la hemos abrazado y la hemos tratado como hizo este hombre. Y Dios bendice nuestras vidas. Dios bendice nuestras vidas, y incluso yo esta mañana hablaba con un chico y le decía, es que por ejemplo en la comunidad, en la casa de los chicos, habemos personas que estamos abrazando esa presencia de Dios. La presencia de Dios está en ese lugar. Y aunque uno no quiera las cosas de Dios, esa bendición está tocando su vida. Esa bendición le está salpicando. Dedícate a poner a Dios siempre en el primer lugar. Dedícate a poner en orden tu vida delante de Dios, tu matrimonio, tus relaciones, tus hijos, tu trabajo, tu casa. Trata de buscar, de honrar a Dios siempre en todo, incluso cuando no tengas nada que hacer. En ese tiempo donde no tienes nada que hacer, que estás en espera dentro de un coche, no lo sé. Dedícate a honrar a Dios también en ese tiempo, porque es ahí donde Dios va a traer bendición a tu vida. Amén. Pregúntale a Dios cómo hacer las cosas. Cuenta con Él siempre. Cuando David vio la bendición que hubo en Obed-edom, supo que era ese tiempo. Era el tiempo de coger el arca y trasladarla y llamar a los levitas y hacer las cosas como se tenían que hacer, y lo hizo, como estaba escrito, con hombres purificados y a hombros. Y desde entonces, ahí empezó una nueva
etapa para el pueblo de Dios, una etapa de prosperidad. Cuando Dios encuentra a alguien que le responde bien, la bendición llega a su vida. Y en Primera de Crónicas, el capítulo 26, os animo a que podáis estudiar un poco todo lo que yo esta mañana he tratado de resumir un poco sobre la vida de este hombre, de Obed-edom. Primera de Crónicas, capítulo 26. Voy a leer un poco desde el versículo 4. Dice que los hijos de Obed-edom, Semaías el primogénito, Jozabad el segundo, Joá el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultaí. Dice, porque Dios había bendecido a Obed-edom. También de Samaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque dice que eran varones valerosos, esforzados. Luego más adelante en el 7 dice hombres esforzados. En el 8 dice hombres robustos y fuertes. ¿Para qué? Para el servicio de Dios. En el 12 luego dice, entre estos se hizo la distribución de los porteros. O sea, Obed-edom luego fue portero en el tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios. Dice, para servir en la casa de Dios, en el último del 12. Y luego en el 15 dice, y para Obed-edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones